Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da como siempre muchísimo gusto saludarlos. Fíjense qué cifra. En México, 7 de cada 10 adultos mayores sufren algún tipo de violencia. Hace 2 meses, la vida de esta mujer de 72 años cambió. Fue lanzada de su hogar por la esposa de quien fuera su padre. A las 6:30, 7 llegaron los policías, la patrulla. Un montón, yo creo que eran como 50 policías para sacarnos. La señora que tenía mi padre, ella a toda costa quería la casa y tal vez metió licenciado para sacarnos y pues no nos ganó. Hoy vive con uno de sus hijos, pues del segundo poco sabe. ¿Cuántos hijos tiene? 2, pero uno está en Oaxaca. Sí, nada más habla por teléfono, de que cómo está, pero no manda nada. Se estima que en México al menos 7 de cada 10 adultos mayores sufre algún tipo de violencia. Es que tú les preguntas, ¿sufren violencia? Y ellos te contestan que no, porque para ellos la violencia es un golpe. Tan solo en la Ciudad de México, de enero de 2015 a octubre de 2016, se han presentado 5,704 denuncias ante la Procuraduría Capitalina por delitos contra adultos mayores, de las cuales el 93% corresponden a violencia familiar con uso de fuerza física o moral. Hay muchos casos de violencia en los adultos mayores, pero aquí hay algo muy claro: los adultos mayores no quieren hablar. Muy pocos hablan públicamente debido a las represalias que hay en familia. El mayor porcentaje es en la familia. Sin embargo, como sociedad también violentamos. En esta cuestión incluso estructural, en donde las calles no están adecuadas ni diseñadas para que los adultos mayores puedan transitar libremente. Desde hace varios años, ambas mujeres trabajan en pro del bienestar de este sector de la población que representa el 9% de los habitantes de México. Muchas organizaciones que estamos empujando actualmente la Convención Internacional por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en donde lo que queremos es que México firme justamente esta ratificación para que las políticas públicas realmente sean encaminadas y se apliquen en los derechos de las personas adultas mayores. Con esta firma se busca garantizar la protección de los derechos humanos y una vida libre de violencia para los adultos mayores. Se calcula que solo el 10% de las agresiones contra ancianos son denunciadas ante alguna autoridad y el resto sigue siendo secretos de familia. El día que reciben su pensión, ese día son tratados de maravilla porque los llevan al súper. Pero si vemos los carritos del súper, ¿qué es lo que traen? Traen alimentos del bebé, pañales, comida de las personas, pero para el adulto mayor no hay nada. Arely Melo, al aire con Paola. Agradezco mucho la presencia en este estudio para hablar del tema de todo un especialista en el asunto, el doctor Eduardo Calixto, que es jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien interesante esto que conversábamos ya un poco antes de entrar al aire. ¿Cómo se va normalizando en nuestro cerebro esto de la violencia? Atenuamos tanto que no nos damos cuenta que este proceso nos engaña tanto a quien es agredido como a quien genera la violencia. Y esta violencia no puede ser únicamente verbal. Tenemos una violencia que se desarrolla a partir de elementos como no tomar en cuenta a la persona. Ignorarla. Esta violencia pasiva que creemos que es normal, la ley del hielo famosa, que la hemos aprendido paradójicamente en las primeras etapas de la infancia y que lo vamos logrando adaptarlo a la vida y que eventualmente es uno de los primeros, digamos, eventos de violencia hacia nuestros ancianos y que normalmente también el anciano cambia su estado neuroquímico. Hay algo terrible en estas historias. Ajá. Conforme vamos avanzando la vida, el neurotransmisor que nos pone felices, contentos, que nos hace disfrutar la vida va disminuyendo. Todos los días perdemos, después de los 25 o 30 años, entre 10,000 a 15,000 neuronas, todos los días. Cuando llegamos a una etapa en donde disminuye el sentimiento, la sensación de felicidad, en donde ahora somos prácticamente, se nos van las memorias a corto plazo, pero nos acordamos mejor de las anteriores, llega un punto en donde la violencia creemos o se cree que es un proceso normal. Y entonces hay una dualidad de quien violenta como un proceso en donde se debe de llamar la atención a través de ello y sin justificación, y de quien
padece la violencia y decir, es la manera como me expresa el cariño. Sí. Y paradójicamente eso este proceso pasa. Eso es lo que explica que esa violencia, porque claro, cuando hablamos de violencia entre desconocidos, pues es terrible, Sí. pero cuando hablamos de violencia entre integrantes de una misma familia, caramba, personas Sí. que viven bajo el mismo techo, y es normalmente lo que ocurre cuando hay maltrato en contra de las personas de la tercera edad. Así es. Es directamente de sus familiares. Sí, y además hay una relación directamente proporcional. Entre más cariño hay, más violencia se desarrolla. ¿Cómo? Es algo increíble. Y lo menciono desde el punto de vista neuroquímico cerebral. Esto quiere decir que las personas que más te generan cariño te dan esa sensación de estar junto a esa persona. Esa confianza para gritarle. Confianza para gritarle. ¡Qué horror! Aquí hay un aspecto de una hormona en especial que se llama oxitocina, que es lo bueno y lo malo. La oxitocina es la que genera apegos. Cuando un equipo de fútbol anota un gol y se abrazan, es un apego muy grande y no tolera que otra persona le pegue a un compañero suyo. En la casa no podrías esperar que alguien viniera y le gritara a una persona que tú quieres. Sin embargo, la persona que hace mucha violencia sí se siente con el derecho por el vínculo afectivo que tiene. Hoy reconocemos que entre más oxitocina, más violencia se puede generar hacia la persona que más quieres y al mismo tiempo, paradójicamente, la defiendes más de otros elementos. A ver, ¿cómo podemos revertir eso? Porque los seres humanos no nos podemos explicar nada más en base a neurotransmisores y sustancias. ¿Cómo podemos revertir esa violencia? Uno, educación. Tenemos que hacer sensibles a nuestras generaciones desde la primera infancia la magia de tener un anciano y el proceso de que esto se haga con mejor, digamos, énfasis. Enseñarles a respetarlos, enseñarlos a que es un honor tener un anciano en casa y valorar su experiencia. 2, darnos una explicación en forma adecuada. Un anciano es una ayuda en casa, un anciano es la fuente de sabiduría en casa. Por lo tanto, cuando tengamos una discusión, con el que menos tenemos que discutir en casa es con el anciano y respetarlo como nos habían enseñado en anteriores generaciones. Y 3, después de entender esto, si este problema sigue, un arbitraje externo ayuda demasiado. Todos sabemos que cuando hay una discusión y entra una persona y vas a discutir, ese proceso va a cambiar. Nada más déjame decirte esto, Paula, con las personas del auditorio. Sí. 75% de lo que nos pasa todos los días es interpretación. La realidad prácticamente cambia y depende mucho de tu estado de ánimo. Así que discutir en sí no es lo más adecuado, mucho menos con una persona que nos gana en experiencia. El 75% es interpretado. La vida es narrativa, pues. Así a contarla es, bonito, así ¿no? es, así Gracias. es, Paula, un honor. Ojalá volvamos a conversar muy pronto. Claro que sí, Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues está con nosotros y lo agradezco muchísimo el jefe de información de Noticieros Televisa, el señor Eduardo Arbizu, con cifras interesantes, el contexto al respecto. Buenos días. Buenos señor días. Arbizu. Cifras oficiales nos dan la dimensión del problema. La población de nuestro país está siendo vieja y el muy cercano final de este año habrá en nuestro país prácticamente 12 millones de personas mayores de 60 años. El problema del maltrato contra las personas viejas es resultado de la debilidad física y económica que acompaña a una parte importante de la gente de tercera edad en México. Es una cifra negra, pero puede calcularse que mucho más del 40% de las personas mayores sufren algún tipo de violencia. Cifras del IMSS indican que menos de la mitad de los hombres y mujeres retirados en México gozan de alguna clase de pensión. Esa debilidad los coloca en situación propicia para ser objetos de maltrato. Y el maltrato no siempre llega a los golpes. La violencia que se ejerce contra los mayores no solamente es física, de sometimiento, también es emocional y finalmente económica. Claramente se sabe que no se denuncia. Si acaso 1 de cada 10 casos llega a diversas instancias, entre ellas el Ministerio Público. Las cifras de envejecimiento en México nos hablan de la necesidad de diseñar mecanismos de protección para las personas mayores, porque en unos 20 años prácticamente la mitad de la población lo seremos. Son los datos en torno de esto, Paola. Muchísimas gracias. Gracias al señor Arbizu. Gracias nuevamente, doctor Calixto.